Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del procedimiento de signos vitales básicos. Un conocimiento más para técnicos auxiliares en la salud, ¿vale? Antes que nada, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y a que activen la campanita de notificaciones porque vamos a tener muchos más cursos disponibles. Tenemos cada semana un curso nuevo y gratuito publicado aquí en YouTube y va a haber uno también de signos vitales avanzados, a continuación de este, ¿vale? Dicho eso, vamos a decir qué son los signos vitales. Por definición y regla general se suelen definir como son los signos vitales la medida de varias características fisiológicas humanas, ¿vale? Porque hablamos de seres humanos en el caso de nosotros los profesionales de la salud. Obviamente signos vitales hay en muchísimos seres vivos, pero nosotros nos enfocamos hacia los seres humanos, ¿vale? Estos generalmente tomados para valorar funciones corporales esenciales, ¿vale? Las funciones corporales más esenciales. Esta es la definición por excelencia. Sin embargo, yo no suelo explicarlo de esa forma, sino que suelo decirlo o describirlo diferente. Y es la descripción que se encuentra abajo. Son la manifestación externa de las funciones internas de nuestro organismo. Pero entonces vamos a aclarar algo. Cuando digo que son las manifestaciones externas es porque todo lo medimos por fuera del paciente. Son las manifestaciones externas, es decir, externas porque todo lo medimos fuera del paciente. Pero nos da información acerca de las funciones internas del organismo, ¿sí? Nos dice cómo están funcionando nuestros órganos y nuestros sistemas. Aclarada la definición, pasemos a cuáles son los signos vitales básicos o por norma general siempre van a ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la temperatura corporal. Pero estos son los, digamos, básicos, signos vitales básicos. Cuando hablamos de signos vitales avanzados, ¿sí? Ya, digamos, aparte de hablar de unas cosas de más, porque créanme que hablar de signos vitales es bastante amplio. Entonces, aparte de hablar de los mismos de siempre y ampliar la información de estos, también se habla de las manifestaciones de dolor, la saturación de oxígeno y la glucometría, ¿vale? Estos componen los signos vitales avanzados. Ahora, en cuanto a frecuencia respiratoria, consiste en realizar un conteo de las veces que el paciente respira, pero durante un minuto completo, o sea, 60 segundos. Este conteo debe hacerse teniendo en cuenta que una respiración es la suma de dos movimientos ventilatorios, es decir, la inhalación y la exhalación. Antes de hablar de cada una de ellas, cuando digo de un minuto completo, o sea 60 segundos, es porque la técnica de contar respiraciones por solo y pulso también, ¿no? Aplica para ambos. Contarlas por 15 segundos y luego multiplicar por 4, eso está mandado a recoger hace como 8 años y estamos en 2020. Así que por favor dejen de utilizarlo, ¿vale? Si quieren entender el por qué no se debe utilizar, los invito a que estén pendientes acerca del curso de signos vitales avanzados, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son esos dos movimientos ventilatorios que componen una respiración. Son la inspiración o inhalación, ¿vale? Que es cuando los pulmones toman aire, se llenan de aire, ¿vale? Luego tenemos el caso de la expiración o exhalación, que es cuando los pulmones se vacían, es decir, eliminan, botan todo el aire que tienen, ¿vale? Y esto junto conforma una respiración. La frecuencia respiratoria es contar las veces que el paciente hace eso mismo durante todo un minuto. Eso sí, cuenten solo uno de los movimientos, no se cuentan los dos, vuelvo y digo, es una respiración es la suma de estos dos. Entonces no cuenten cuando el paciente inhala y el paciente exhala, no cuenten uno o dos, sino que simplemente cuenten las meras exhalaciones. Cuando el paciente cada vez que exhale, cuando el paciente elimine aire,
entonces ustedes cuentan 1, cuando vuelva y elimine aire cuentan 2, cuando vuelva y elimine aire 3 y así sucesivamente durante un minuto completo. Si cuentas tanto las inhalaciones como las exhalaciones estás haciéndolo mal, porque recuerda que estas dos juntas son una sola respiración. ¿Listo? En cuanto a valores normales, el máximo es de 18 a 20. Ese 2 de más que está allí es porque no necesariamente después de 18 nos tenemos que alarmar, sino buscarle soluciones al paciente. Probablemente esté incómodo, probablemente algo le duela, le talle, tenga sed, tenga hambre, ¿sí? Entonces hay que buscarle soluciones. Y si por alguna razón supera esas 20 respiraciones, pues ahí sí ya informar a el personal a cargo o digamos a la jefatura o informar definitivamente al médico. ¿Listo? Médico tratante. De 18 a 20 respiraciones por minuto, más de allí sería una taquipnea. Esto en el máximo. En el mínimo son 12 respiraciones, ¿vale? 12 respiraciones por minuto. Rx, comilla arriba, es la nomenclatura de la frecuencia respiratoria. Rx, comilla arriba. 12 respiraciones por minuto mínimo. Menos de allí se llama bradipnea. ¿Listo? En cuanto al método de medición, en un paciente consciente, generalmente el método de medición es la observación, ¿vale? De lo que viene siendo el tema del movimiento torácico, pero en muchas ocasiones esto implica que el paciente se da cuenta y cambia o modula su manera de respirar, haciendo que pues el resultado que obtengamos sea un resultado alterado, no estamos obteniendo un resultado real. El paciente nunca debe darse cuenta de que estamos midiendo la frecuencia respiratoria. Entonces en un paciente consciente hay que buscar la forma de engañarlo. Esto lo hacemos justamente con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos sirve para engañar al paciente y pues que él piense que estamos midiendo la frecuencia cardíaca, pero en realidad le estamos midiendo la frecuencia respiratoria. Solo una recomendación. Ahora, obviamente el uso del cronómetro es fundamental, ¿vale? En cuanto a los pacientes inconscientes, la técnica de beso-mes es perfecta y la observación del movimiento torácico no hay mucho inconveniente porque pues el paciente no se va a dar cuenta y por ende evidentemente el resultado es real. ¿Listo? La técnica de beso-mes consiste en ver o mirar como tal, escuchar y sentir. La recomendación es que el paciente jamás debe darse cuenta de que estamos midiendo la frecuencia respiratoria, lo que les decía. La frecuencia cardíaca, que es el siguiente signo vital, también conocida como pulso, ¿vale? Aquí la vamos a manejar como lo mismo. Yo sé que habrán personas que tienen un conocimiento un poquito más avanzado y saben que pulso y frecuencia cardíaca son dos cosas diferentes. Eso lo vamos a ver en signos vitales avanzados. Pero hasta el momento, aquí en signos vitales básicos, lo vamos a manejar como lo mismo, ¿vale? La misma cosa. Consiste en realizar un conteo de los latidos del corazón del paciente durante un minuto completo, o sea, 60 segundos. Pasa lo mismo que hablábamos hace un rato de nada de 15 segundos multiplicados por 4. Este conteo debe hacerse teniendo en cuenta que las zonas de palpación son las siguientes. Pulso temporal, la arteria temporal. El pulso radial, la arteria radial. El pulso pedial, la arteria dorsal del pie, como en la zona del empeine que se le suele decir más comúnmente. Luego tenemos el pulso braquial, en la zona del brazo. El pulso inguinal, creo que no tiene mucho misterio, la arteria inguinal. Luego tenemos el pulso femoral, lo mismo, no tiene confusión, mejor dicho, arteria femoral. Luego estaría el pulso popliteo detrás de la rodilla y el pulso tibial posterior, que es la arteria tibial posterior. ¿Listo? Estos son todos los que hay. Ahora, importantísimo, en los recién nacidos y hasta varios mesecitos después, debido a la
poca cantidad de tejido muscular y óseo que tienen en el tórax, es posible percibirles un pulso más, ¿sí? Que se da en la región precordial o más hacia la zona del ápex cardíaco. Y ese pulso en esos bebés se llama pulso apical. Vuelvo y digo, se puede percibir el latido del corazón allí debido a la poca cantidad de tejido muscular y óseo que tienen esos bebés, ¿vale? En cuanto a valores normales, nos encontramos que máximo es de 80 a 90, ¿sí? Máximo 80, pero con un colchoncito de más hasta 90 latidos por minuto. Más de allí es taquicardia. ¿Listo? Vuelve y juega. Ese 80-90 es porque no necesariamente en 80 ya nos vamos a poner a correr como locos. No hay que buscarle soluciones al paciente. Vuelvo y digo, algo probablemente le lastima, le duele, tiene sed, está incómodo, le talla, algo sucede. Miremos si podemos solucionarlo, un cambio de posición, una ayudita, ¿vale? Si con eso no mejora y sigue incrementando, entonces sí se hace necesario el informar a la persona a cargo, ¿vale? Mínimo sería 60 latidos por minuto y menos de allí sería bradicardia. Más de 80-90 son taquicardia. En cuanto al método de medición, consiste en presionar la arteria sobre un hueso y percibir la ola de sangre que viene circulando por esa arteria. ¿Listo? El método tradicional implica el uso de nuestros dedos y un cronómetro, igual que pasaba con la frecuencia respiratoria. El cronómetro o reloj se suele utilizar mucho. Eso sí, los relojes de pulso ya están muy mandados a recoger desde hace rato porque son focos de infección. Lo que se suele utilizar hoy en día es un reloj de bolsillo o un cronómetro simplemente, ¿vale? Las zonas de palpación, como ya les había dicho, son múltiples y eso sí, también la frecuencia cardíaca o pulso la podemos obtener de diferentes dispositivos electrónicos, como son un saturador de oxígeno, un tensiómetro digital también nos puede ayudar, pero también puede darse la situación de que tengamos un DINAMAP a nivel intraclínico e intrahospitalario y este DINAMAP también nos puede dar toda esa información. La recomendación es que puedes usar la frecuencia cardíaca o pulso para confundir al paciente mientras estás midiéndole la frecuencia respiratoria. ¿Por qué se hace así? Vuelvo y digo, porque el paciente no debe darse cuenta que le estás midiendo la frecuencia respiratoria, eso no puede suceder. Y como la frecuencia cardíaca no la puede cambiar el paciente, entonces tú lo engañas con ello, ¿vale? Pasamos ahora a tensión arterial. La tensión arterial consiste en realizar la medición de la fuerza de la sangre mientras pasa por las arterias usando nosotros obviamente el tensiómetro. En el caso de la tensión arterial hay que importante mencionar que medimos dos tipos de presión, una que es la sístole y otra que es la diástole. La sístole es el movimiento cuando el músculo del corazón se contrae, hace digámoslo así, como que se tensiona y entonces como que se aprieta, ¿vale? El músculo del corazón. Eso se llama sístole. Y la diástole es cuando ese mismo músculo que está contraído empieza a relajarse, ¿vale? Eso es la diástole. Entonces, entendiendo ello, cuando nuestro corazón hace sístole y diástole, miren que nuestras arterias, nuestros conductos vasculares, ¿vale? Las arterias como tal, pues están, digámoslo así, respondiendo también a ese movimiento sistólico o diastólico del corazón, permitiendo el paso obviamente de este flujo de sangre. Cuando esto sucede, ¿sí? Tengamos en cuenta que al momento que nosotros estamos haciendo presión con un torniquete, ¿sí? Ese torniquete, ese brazalete, ¿sí? Funciona básicamente como un torniquete. Y por si nunca se habían dado cuenta, es así, ¿sí? Cuando hacemos insuflación, cuando llevamos el brazalete hasta X número, ¿vale? El número luego lo voy a explicar en signos vitales avanzados. Cuando lo llevamos hasta X número, el tema
del esfingomanómetro, ¿vale? La insuflación. Entonces lo que estamos provocando es que esa presión del brazalete provoca un torniquete, evitando que la sangre circule hacia el resto de la extremidad. Al ir soltando la presión de ese tensiómetro, de ese brazalete, lo que hacemos es que permitimos el paso de la primera ola de sangre, y eso es sístole. Cuando pasa el resto de la sangre, a eso se le conoce como diástole. Eso nosotros no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a percibir y lo vamos a escuchar con el fonendoscopio, porque de hecho nosotros ponemos el fonendoscopio justo debajo del brazalete para así percibir cuando vuelve a pasar la sangre. Y ojo que eso luego lo vamos a ver en el esfingomanómetro, lo que le conocen comúnmente como reloj de tensiómetro. ¿Listo? El reloj del tensiómetro. Eso no es un reloj, eso se llama esfingomanómetro, ¿vale? Ahora, viendo allí el esfingomanómetro como tal, ¿vale? Fíjense cómo la flechita se pone en color azul, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que allí estamos midiendo la presión sistólica, la sístole siempre está por encima, y esto estamos haciendo es la medición de la contracción del corazón, es cuando el corazón se contrae, ¿listo? Cuando se aprieta, cuando hace fuerza. Y la otra flechita es la diástole, es la relajación del corazón, ¿vale? La relajación. Hablando en términos, digamos, de valores normales, esto es muy polémico, siempre lo va a ser, porque eso va a depender de cada protocolo institucional. Dependiendo de donde trabajes, va a ser un protocolo diferente, ¿vale? Aquí, yo, para no entrar en discusión con ninguno, ni armar polémica de nada, no voy a hablar de valores normales tradicionales, sino que voy directamente a hablar de un valor normal, pero siguiendo la tensión arterial media. Y teniendo en cuenta eso, la tensión arterial media, que si no sabes lo que es, vuelvo y digo, pendiente el curso de signos vitales avanzados. La tensión arterial media es el resultado de una fórmula matemática que se extrae con los datos básicos de la tensión arterial. Esa tensión arterial media dice que máximo el paciente no puede tener más de 115-120 milímetros de mercurio en tensión arterial media o presión arterial media. Más de allí sería un cuadro hipertensivo. En el caso del mínimo no debe estar por debajo de 65,5 milímetros de mercurio en la tensión arterial media. Menos de allí es un cuadro hipotensivo, ¿vale? El método de medición, pues hay unos muy tradicionales, como el caso del brazalete analógico, ¿vale? Que creo que todos lo conocemos. Luego están los electrónicos, que de estos van a haber varios modelos. Y también se encontraría lo que sería el famoso Dynamap, ¿listo? Que este es más como de ambiente clínico. La recomendación: debes asegurarte que la zona en donde ubiques el tensiómetro no tenga heridas o dispositivos clínicos, como por ejemplo puede ser el implante subdérmico para la planificación de las mujeres, como puede ser por ejemplo una osteosíntesis, como puede ser una fístula arteriovenosa para los pacientes hemodializados, como puede ser que el paciente también tenga un hematoma y al hacer presión con el torniquete podamos liberar un coágulo, el coágulo se vaya a los pulmones, el corazón, el cerebro y provoquemos algún taponamiento peligroso. Entonces no podemos poner el brazalete en esas zonas, ¿listo? Ahora vamos a ver algunos de algunos resultados de lo que vendría siendo la tensión arterial. En este caso, por ejemplo, esta de aquí, nótense cómo está un pelín por encima de la línea del medio. Si quieren saber cuánto es la línea del medio, pues miren, el número anterior es 120 y el número que le sigue es 140. Eso significa que la línea del medio es igual a 130, ¿vale? Y está una rayita por encima del 130. Cada rayita vale por 2. Eso significa que está en 132, porque tiene una sola rayita por encima.
Y luego aquí estamos hablando de que está en 62, ¿sí? Está justo en la línea del 62, pero una rayita más, ¿vale? 62. Ah, que podríamos dejarlo en 130 sobre 60. Podría ser. Si quieres ser muy preciso, es 132 sobre 62. Si quieres simplemente, o porque lo viste en ese punto, 130 sobre 60. Está bien, pero eso sí, no exageres con las variables, cuánto lo dejes variar, porque si una cosa es dejarlo variar en dos, en una rayita, pero dejarlo variar en 6, en 4, eso ya es mucho y entonces no estás dando un resultado adecuado. ¿Listo? Lo mismo por aquí, tenemos 180, aunque en realidad está un poquito antes del, perdón, 160, está un poquito antes del 160. Siendo muy preciso, eso sería 158. Bueno, ya va a depender de algunos, otros lo dejarían en 160 y pare de contar. Y este estaría en 80. Entonces sería 160 sobre, imagínate, aquí está, vamos a verlo. Sí, correcto, está en 79 y en 160. ¿Listo? ¿Ven a lo que me refiero? Luego tenemos por aquí este otro que va hasta 200, no, va hasta 192 sobre 92, ¿sí? La línea del medio entre 80 y 100 es 90, está una rayita por demás, es decir, 92. Y en la parte de la sistólica, la raya entre 180 y 200 es 190 y está una rayita más, sería 192. Entonces 192 sobre 92, correcto. En el caso de aquí estamos hablando de más o menos 3 rayitas. Esto sería 146 sobre 70. 146 sobre 70, sí. Luego tendríamos esta de aquí que sería más o menos unos 198, más o menos 198 sobre 108. 198 sobre 108, ¿sí? Correcto. Luego tendríamos esta que sería 132 sobre 68. Sí, correcto. Listo. Pasamos ahora a la temperatura corporal, que consiste en realizar la medición de la temperatura presente en la superficie de la piel del paciente usando un termómetro. La temperatura corporal se puede medir en diferentes zonas como son la temperatura axilar, la temperatura sublingual, la temperatura óptica, la temperatura vaginal, la temperatura rectal, ¿vale? En cuanto a valores normales, pues la temperatura es uno de los más extensos en cuanto a valores. Esto lo voy a explicar al detalle en signos vitales avanzados. Y aquí solamente vamos a dar dos valores básicos, solo básicos para tener referente, pero esto lo vamos a explicar muy bien en avanzado, ¿vale? Máximo se supone que debería estar en 37,5 grados centígrados. Más de allí es una hipertermia, ¿vale? Ojo que no estoy hablando de fiebre, estoy hablando de hipertermia. Tampoco dije pirexia, hipertermia. Es diferente, una hipertermia, ¿vale? Es cuando el cuerpo está caliente, pero no es una fiebre, no es patológico, ¿vale? Como cuando estamos bajo el sol, cuando hacemos ejercicio, cuando, yo qué sé, hacemos el amor, cocinamos, bueno, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces provocan una temperatura corporal elevada, pero eso no es patológico, no es fiebre, no es pirexia, ¿vale? Entonces, eso sería hipertermia. Luego tenemos que mínimo debería estar en 35,5, aunque ya en ese punto el paciente tiene bastante frío, créame que sí. Pero por debajo de ello estaría la hipotermia, ¿listo?
En cuanto al método de medición, pues existe con el famoso termómetro de mercurio, el termómetro analógico. Este modelo ya está bastante mandado a recoger, ya casi no se va a utilizar. De hecho, la gran mayoría de las empresas que lo fabricaban ya no lo fabrican, son muy pocas. El que se va a utilizar de ahora en adelante es este, que es un termómetro plano, es mucho más fácil de leer, es mucho más cómodo y pues bueno, es el que vino a reemplazar al anterior, ¿vale? También existen los termómetros digitales, existen los termómetros ópticos y están los termómetros infrarrojos. Eso sí, tengan en cuenta que los últimos tres, desde el termómetro digital, el óptico y el de infrarrojo, pueden venir en otras escalas de medición de temperatura, como son la escala Fahrenheit, o sea, grados Fahrenheit, grados Celsius, grados Kelvin. Entonces, mucho cuidado. Nosotros utilizamos son los grados centígrados. Si compran cualquier dispositivo electrónico de temperatura y viene en alguna otra escala, sépase que te toca aprender el modo o la forma de convertir eso que te está dando ese aparato en grados centígrados. Entonces, si te quieres evitar ese problema matemático, simplemente compra un dispositivo que venga en grados centígrados y ya, ¿listo? La recomendación: debes asegurarte que el termómetro esté en la zona de medición al mínimo 5 minutos. Eso sí, si es de mercurio, ¿sí? Porque el mercurio necesita calentarse. Eso significa entonces que si por alguna razón colocas el termómetro en el paciente y no lo dejas mínimo 5 minutos, no dejaste que el mercurio se caliente y por ende no alcanzó a subir hasta marcar la temperatura correcta. Entonces tienes que dejarlo mínimo 5 minutos, ideal 7, ¿vale? Eso es la recomendación. En cuanto a algunos ejemplos, podríamos hablar de el ejemplo de la medición, por ejemplo, con este termómetro que dijimos que es el que va a reemplazar al modelo anterior. Entonces, digamos que tenemos el mercurio que subió hasta este punto, esos son 38 grados centígrados, ¿sí? Da justo en la línea del 38. Ustedes van a decir, ¿y cuánto equivale cada rayita de ahí en adelante? Si ustedes cuentan, hay 10 rayitas hasta el siguiente número. Eso significa que cada rayita equivale a 1. Cada rayita. No es como en el tensiómetro que cada raya equivale a 2. No. Aquí equivale a 1 nada más. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, ¿sí? Vamos a ver, este de aquí está una rayita por encima de la línea del medio. Pero para que seamos más claros, si contamos cada una de las rayitas serían 6 rayitas como tal, ¿listo? Entonces sería 37 porque se pasa del 37, sería 37.6. 37, que es el número que alcanzó a tocar, y como se pasó, ¿cuántas rayitas se pasó? 6 rayitas, entonces 37.6 grados centígrados. 37.1 dice allí, eso está mal. 37.6 grados centígrados, ¿vale? Luego tenemos este otro ejemplo de acá. Y en este ejemplo dice que estamos en 39, se pasa de 39 y llega hasta la cuarta línea, la cuarta rayita. Entonces allí estaríamos en 39.4. ¿Listo? El único que hubo error allí fue el del 37.6 porque ese es el valor real, 37.6, no 37.1, ¿vale? Bueno, esto fue el tema de signos vitales básicos, solo lo básico, las bases, los fundamentos. Ya de ahí en adelante es aprender signos vitales avanzados. Para ello te invito a que te suscribas al canal, estés pendiente a los cursos que subimos frecuentemente. Tenemos un curso gratuito nuevo publicado aquí en YouTube cada semana. Así que nada, estar atentos y no olvides sonreír a la vida. Gracias por acompañarme. Chao.